Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estaremos estudiando este tema muy interesante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que ya comenzamos, pues estaremos estudiando el tema que lleva por título el desarrollo del carácter. Tema muy interesante. Ya hemos visto ciertas circunstancias que se han dado, pero quiero que me acompañes para que repasemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 16, y allí vamos a leer el verso número 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe ahora que hemos de estudiar su palabra, que al compartir los textos que hemos de leer, podamos ser impresionados por su buen espíritu y que podamos así también llevarlos a la práctica. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Devolviendo bien por mal. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué podemos aprender del acto de misericordiosa sensatez de David hacia Saúl? El día de ayer quedamos que estaban en el mismo lugar y Saúl, sin saberlo, estaba en manos de David. Pero David no le hizo daño. Entonces, ¿qué podemos aprender de este acto que David hace al no atentar contra la vida de Saúl? Recordemos que Saúl sí quería matarlo, pero David no quiso. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso número 32. Y nos dice así: es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Muy bien. La Biblia nos dice entonces que es mucho mejor estar en condiciones de poder dominarse que ser fuerte, o dominar el espíritu que conquistar una ciudad. ¿Por qué razones? Conquistar una ciudad requiere fuerza y muchas otras cosas, pero conquistar el espíritu o dominarse a sí mismo requiere mucho más que eso. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. ¿Por qué este texto y por qué este párrafo? Vamos a leerlo. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. Y allí vamos a leer el verso 19 al verso 21. Leamos cómo dice: Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. La Biblia nos dice que la venganza no es de nosotros. Muchas veces te puedes encontrar en una situación donde tal vez piensas que fuiste tratado mal, tal vez piensas que has sido menospreciado o han atentado contra tu vida, pero la venganza no es del hombre. La Biblia dice que es de Jehová. Muy bien. Y no debes ser vencido por el mal. No debes buscar esa venganza. Antes debes procurar hacer el bien. Muy bien.
Muchas veces no lo pensamos así. Sin embargo, muchas veces dentro mismo del cristianismo, muchas personas tienen sed de venganza. Puede que no cometen actos nefastos, pero la intención, el deseo se encuentra allí. Y la Biblia nos dice que no debemos de hacer eso, sino debemos vencer el mal con el bien. Veamos qué significan todas estas palabras y veamos qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Se encuentra en el Ministerio de Curación en la página 385. Veamos lo que nos dice allí. La condición de David para con Saúl encierra una lección. Por mandato de Dios, Saúl fue ungido rey de Israel. Por causa de su desobediencia, el Señor declaró que el reino le sería quitado. No obstante, cuán cariñosa, cortés y prudente fue la conducta de David para con él. Esto es, aunque David sabía que el reino ya no le sería más dado a Saúl, aún en esas condiciones no lo trató con desprecio ni lo trató mal, sino fue amable con él. ¿Nos damos cuenta? Fue cortés. Esto es, lo tenía en sus manos, podía quitarle la vida, pero no lo hizo. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra en el comentario bíblico adventista, en el volumen 2, en la página 1015. Y nos dice así. La conducta de David puso de manifiesto que tenía un soberano a quien obedecía. No podía permitir que sus pasiones naturales lo vencieran, pues sabía que el que se enseñoreaba de su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. Si hubiese sido guiado y confrontado por sentimientos humanos, habría razonado que el Señor había colocado a su enemigo bajo su poder, a fin de que pudiera matarlo y para que se apoderara del gobierno de Israel. La mente de Saúl estaba en tal condición que no se respetaba su autoridad y el pueblo se estaba volviendo irreligioso y corrompido. Con todo, el hecho de que Saúl hubiese sido elegido divinamente como rey de Israel lo mantenía a salvo, pues David servía concienzudamente a Dios y en ninguna forma hubiera hecho daño al ungido de Jehová. Esto es muy interesante, porque aunque Dios lo había elegido, Dios también había dicho que lo iba a remover. David podría haber dicho, bueno, lo voy a remover, pero no lo hizo de esta forma. Dejó que Dios, que lo había puesto, si Dios lo iba a quitar, Dios lo iba a remover de la manera que él quisiera. Aunque David sabía que Saúl había sido desechado y que en lugar de Saúl estaría mismo David, David no tomaría por su mano aquello que Dios le había prometido que le iba a otorgar. Muchas veces cometemos esos errores. Muchas veces tomamos en nuestras manos aquello que Dios nos promete, pero a veces queremos hacerlo por cuenta propia. Y esto no funciona de esta manera. Muy bien. Pues bien, continuemos entonces. Recuerde que David no tuvo ánimo de tocar al ungido de Jehová. Vamos a ver qué es lo que nos dice entonces nuestra siguiente pregunta. Acompáñenos. Describe cómo David apeló al corazón de Saúl. Recuerde que Saúl estaba allí porque quería matar a David. Y David estaba allí porque estaba huyendo por su vida. ¿Qué es lo que hace David después de haber cortado pues parte del manto de Saúl? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Acompáñame a leer el texto que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 24. Y allí vamos a leer
el verso 7 hasta el verso 15. Y nos dice así. Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacasen a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Después David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo: Mi señor, el rey. Cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Entonces David preguntó a Saúl: ¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen? He aquí, David busca tu mal. He aquí, tus ojos han visto en este día cómo Jehová te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto, pero no te maté. Mira, pues, y reconoce que no hay maldad ni rebelión en mí. Yo no he pecado contra ti, pero tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Que Jehová juzgue entre tú y yo, y que Jehová me vengue de ti. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que Jehová sea el juez y juzgue entre tú y yo. Que Él vea y contienda por mi causa y me defienda de tu mano. Cuando vemos esta situación, David saliendo y contando lo que había acontecido, nos damos cuenta cómo David se manifiesta, que no quiere hacer nada contra él, que no pretende. Y ahí entonces entendemos nosotros, podemos ver esta lección importante. Muchas veces cuando la gente busca venganza, la busca por su propia mano. Pero recuerde que esa venganza es una cosa que nosotros debemos dominar. Cuando la dominamos, manifestamos nuestro carácter. En el caso de David, dijo: no voy a tocar, es el ungido de Jehová. Que juzgue entre Saúl y David, Dios, no David. ¿Nos damos cuenta? Cambiando la forma que comúnmente la gente está acostumbrada a hacer, ¿no? Buscar venganza por su propia mano, una cosa que no debería ser. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Qué deberíamos aprender de la cautela de David respecto a la aparente cálida respuesta de Saúl a su misericordia? Esto es, David dice esto, ahora viene la respuesta. Ya le mostró que él lo tenía en su mano, lo podía haber matado, pero no lo mató. Viene la respuesta de Saúl. Vamos a ver qué es lo que dice allí. Veamos lo que está escrito en el libro de 1 Samuel, capítulo 24. Y allí vamos a leer el verso 16 al verso 22. Veamos lo que dice allí. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl preguntó: ¿no es esa tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Luego dijo a David: tú eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien,
porque Jehová me entregó en tu mano y tú no me mataste. Cuando un hombre halla a su enemigo, ¿lo deja ir sano y salvo? Jehová te recompense con bien por lo que has hecho conmigo este día. Ahora, he aquí, yo sé que tú ciertamente has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser estable en tu mano. Ahora pues, júrame por Jehová, que no eliminarás a mis descendientes después de mí, ni borrarás mi nombre de mi casa paterna. David se lo juró a Saúl, y Saúl regresó a su casa. Entonces David y sus hombres subieron a la fortaleza. Muy bien. Parece que Saúl había entendido por un instante. Pareciera que pues había quedado todo en paz ahora. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que va a acontecer? Bien, vayamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en otra parte de la Escritura. Leamos lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 10, en el verso 16. Y leemos así. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Pareciera que ahí ha quedado todo en paz. Saúl se fue, David se refugió otra vez. Pero veamos qué significan esas palabras. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Patriarcas y Profetas, página 718, nos dice así. Cuando Saúl oyó las palabras de David, se humilló y no pudo menos que admitir su veracidad. Sus sentimientos se conmovieron profundamente al darse cuenta de cuán completamente había estado él en el poder del hombre cuya vida buscaba. Muy bien, darte cuenta que podrías haber perdido la vida, que habías ido tú mismo a ese lugar y no te habían llevado, que no te estaban buscando a ti, pero tú habías ido allí y que podrías haber terminado pues la historia diferente. Entendió, se conmovió y se humilló, pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Conociendo la conducta pasada de Saúl, como la conocía, David no podía depositar ninguna confianza en las seguridades que el rey le había dado, ni esperar que su arrepentimiento continuase por mucho tiempo. Así, cuando Saúl regresó a su casa, David se quedó en las fortalezas de las montañas. Muy bien. Uno podría decir, bueno, si ya están en paz, David podía regresar a su casa, estar en paz, pero el carácter de Saúl era muy cambiante. Y al ser muy cambiante, pues producía este tipo de situaciones. Y David se quedó en las montañas por esta razón. Pero aún hay más todavía. Vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo, así que acompáñame a leerlo. Saúl regresó a su casa, David se quedó en la fortaleza de las montañas. La enemistad que alimentan hacia los siervos de Dios, los que han cedido al poder de Satanás, se trueca a veces en sentimientos de reconciliación y favor, pero este cambio no siempre resulta duradero. Muy bien, muchas veces pareciera que va a haber reconciliación entre aquellos que pues en algún momento hubo una situación. Inclusive puede haber declaraciones como la que Saúl hizo para con David. Y pareciera que todo queda en paz, pero no es duradero eso, ya lo hemos leído allí. Saúl siguió buscando destruir la vida de David una y otra vez. ¿Nos damos cuenta? Entonces, esta historia nos muestra la situación que se vive, el corazón cuando no cambia realmente, aunque se hagan las cosas aparentemente correctas,
el sentimiento allí queda, y si precisamente el arrepentimiento, la reconciliación y el favor no quedan duraderos. Muy bien, entonces tenemos que estar conscientes y actuar de la forma más correcta. Muy bien, que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Vamos a concluir con una oración. Te invito a que oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por la vida y la salud. Queremos pedir su bendición. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos ayude en este día y también pueda bendecirnos. Ayúdenos a poder entender estos asuntos, poder vivir mediante ellos, estar dominando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, de tal forma que podamos obedecer su palabra. Quede con nosotros en el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.